Hola a todos. Quisiera contarles el día de hoy algunos tips para una búsqueda eficiente de la información científica. Este es el temario que vamos a tratar y el punto número uno es el planificar el proceso de la búsqueda. Contarles un poco que Medline no es suficiente, PubMed no es suficiente, que es el repositorio de Medline. Y en general se está acostumbrado a que ese es donde vamos a buscar, pero la verdad es que le falta. Una búsqueda limitada de los artículos me va a generar que esos estudios que yo encuentre no sean representativos. Por tanto, voy a tener resultados incompletos y esto me va a llevar a un sesgo de selección, una generalización reducida. Y lo que nosotros queremos con una estrategia de búsqueda es un balance entre la sensibilidad, la especificidad y la eficiencia. Tenemos diferentes bases de datos y en salud predominantemente contamos con cuatro. Medline, que es americana, Embase, que es europea, Central, que es la base de datos de experimentos clínicos de Cochrane, y Lilacs, que es latinoamericana. Otras fuentes son revistas que no estén indexadas, estudios no publicados, reportes, las bases de datos de tesis. Hay bases de datos de estudios no publicados, tales como OpenGray y ENTIS, u otras herramientas como Google Académico o el Google convencional. El segundo punto importante en una adecuada estrategia de búsqueda es diseñar ya como tal la estrategia. Entonces nosotros aquí tenemos que contar con unos criterios de selección claros, con una pregunta de investigación que, como ustedes pueden recordar, tenemos la mnemotecnia PICO o PICOS, paciente, intervención, control, desenlace y la S de tipo de estudio. Con esto tomamos más o menos 2 a 3 criterios, que es lo recomendado, y en este caso vamos a tomar la P, la I y la S, participantes, intervención y el tipo de estudio. Y estos son los elementos que más posiblemente vamos a encontrar en el título o en el resumen. Como ejemplo, entonces tenemos los analgésicos para el manejo del dolor en el colicureteral. Esto lo dividimos por los 3 elementos que vamos a buscar: paciente, intervención y el tipo de estudio. Y traducimos la pregunta o lo que vamos a buscar al inglés, que es el lenguaje en el que vamos a buscar en estas diferentes bases de datos. Con esto vamos a convertir entonces los términos en términos de búsqueda. Tenemos que convertir estos conceptos de acuerdo con los múltiples criterios que vamos a encontrar en la literatura. 2 elementos clave es buscar los términos en lenguaje libre y los términos en lenguaje controlado. De tal manera que podemos tomar una búsqueda preliminar de estos términos y con esto ya generar toda un ramillete de diferentes términos para cada uno de los conceptos que vamos a buscar. Las estrategias posteriormente deben ser traducidas para cada una de las bases de datos. Las palabras en texto libre son aquellas que tenemos que ir a buscar o que más probablemente vamos a encontrar en el título y en el resumen. Y son sinónimos, términos relacionados, términos internacionales, ortografías alternativas o el plural. Por ejemplo, brain injury, head injury, skull fracture, que son términos que están relacionados, que tienen que ver con lo mismo, pero son palabras diferentes. En esto podemos utilizar comodines, tales como asterisco, signo de pesos y el signo de pregunta, pero va a ser diferente para cada una de las bases de datos. Y también podemos utilizar operadores de proximidad o conectores de proximidad como near, next and adjacent. Y cada uno de ellos va a aplicar para diferentes bases de datos. En el lenguaje controlado, pues son ya términos estandarizados, que están los términos Mesh para Medline, los Emtre para Embase y los DEX para Lilacs. Hay un elemento que se denomina explode, que es incluir todos los términos que son más específicos y están por debajo del término principal. Es un árbol de términos y es fundamental para poder
hacer una adecuada estrategia de búsqueda. Los conectores booleanos son fundamentales para este ejercicio y tenemos aquí tres importantes: OR, AND y NOT. El OR lo que va a hacer es expandir la búsqueda y separa cada uno de los elementos o los sinónimos de un grupo de palabras o de un concepto. El AND lo que va a hacer es limitar la búsqueda y me va a separar los diferentes grupos. Por ejemplo, el cólico renal, pero que solamente me busque de los humanos. Y el NOT me va a limitar la búsqueda de, en este caso, en este ejemplo, cólico renal, pero que no me vaya a buscar editoriales. Cuando ya juntamos todos estos elementos, ustedes pueden ver que todo lo de la población está separado por OR, así como todo lo de la intervención y todo lo del diseño de estudio. Pero cada uno de estos grupos está separado por AND. Al final de todo tenemos un ejemplo para Medline a través de Ovid, que es otro de los repositorios por los cuales podemos buscar Medline. Y Y ustedes pueden ver cómo jugamos con los diferentes términos, con el conector de proximidad, con los comodines y con los conectores booleanos, así como con los términos que ya previamente habíamos buscado para cada uno de los conceptos. La idea es no limitar ni por idioma ni por año. Hay algunos momentos en los que vamos a tener que tener límites, tener restricciones. Sin embargo, en términos generales se trata de ampliar las estrategias de tal manera que no caigamos en el sesgo de selección de los resultados. Como tercer punto es manejar e informar este proceso de búsqueda. ¿Esto para qué? Para poder replicar todos los resultados, hacer reproducible y hacer transparente todo lo que nosotros estamos haciendo. Entonces tenemos que bajar toda la información, todos los campos que estén disponibles por el registro. Debemos utilizar gestores de referencia tales como EndNote, Mendeley, Reference Manager, entre otros. Eliminamos los duplicados y si estamos trabajando específicamente en revisiones sistemáticas, podemos utilizar programas tipo Covidence, Ryan, y tener en cuenta que el Ryan es un software que es gratis, está disponible en la web. Es importante entonces, como les comentaba, documentar todo esto para hacer transparente el proceso, para actualizar o reproducir nuestra búsqueda y que línea a línea tengamos todos los detalles de esa estrategia de búsqueda. Para finalizar entonces algunos mensajes clave, tenemos que planificar siempre, usar conceptos claves de la pregunta, traducir la estrategia a cada una de las bases de datos y tenemos que establecer todo un sistema para manejar los resultados y mantener un registro cuidadoso de los mismos. Bueno, muchísimas gracias. Espero que estos elementos les sirvan para generar una adecuada estrategia de búsqueda. Muchas gracias.